¿Qué onda, Cris? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Estoy bien. ¿Y tú cómo estás? Pues ya, mírame aquí, estamos listos para empezar esta transmisión. ¿Qué tal la semana? ¿Todo en orden? Todo bien, Oscarín. Trabajando, conferencias, todo, ya sabes, haciendo lo propio. Oye, estaba viendo que ahorita estás trabajando con el sector médico en una conferencia en específico. ¿Qué tipo de conferencia es esta? Pues mira, justamente para el personal de primera línea del personal médico, lo que son doctoras, doctores, enfermeras, enfermeros, e inclusive el personal administrativo que labora en hospitales, estoy impartiendo una conferencia que se titula Héroes del COVID. Y justamente es para enaltecer el trabajo que ellos hacen desde una perspectiva heroica, porque es lo que ellos hacen, pero también desde un punto de vista de la ciudadanía, de aquellos que realmente los valoramos. Porque mira, he escuchado muchísimos comentarios de gente que ataca a los doctores, a las doctoras, a los enfermeros, enfermeras, porque obviamente y principalmente en el orden público llega a haber casos de negligencia o llega a haber casos de muertes sin saber qué pasó. Y creo que hay que conocer un poquito más a fondo por aquello, por lo que pasa en ellos, ¿no? Muchas veces no tienen los insumos, no tienen el personal, eh, laboran por jornadas de más de 2 días sin parar, sin descansar o descansando lo mínimo. Y así llevan meses. Y el problema es que la ciudadanía todavía no ha comprendido que el hecho de ser doctor no es obligación de ellos el salvar nuestras vidas. Es una vocación. Pero no es Claro. una vocación. Ellos realmente podrían decir, a ver, yo me voy a mi casita, ahí nos vemos. Se respeta inclusive los doctores, como por ejemplo, esta semana hubo una publicación de un doctor que dijo, renuncio en este momento a dar consulta y a tratar pacientes, no por los pacientes, sino por la irresponsabilidad de toda la gente que no se está cuidando, que no usa el cubrebocas y que se está burlando de la enfermedad, ¿no? También se entiende eso, ¿no? Pero todos aquellos doctoras y doctores que están todos los días en hospitales públicos y privados haciendo lo que hacen, híjole, de verdad es que hay que reconocerlo. Hay que reconocer que inclusive el tema de la vacuna, por ejemplo, pues a muchos de ellos ya les llegó, a muchos de ellos no les llegó y no les va a llegar porque desafortunadamente a lo mejor están en lugares alejados de las comunidades más cercanas, de los municipios más cercanos a la capital de donde sea, Sí, y aún, claro. así, y aún así ahí siguen, ¿no? Ahí siguen, y muchos de ellos, mire, ya hasta se enfermaron, se recuperaron y ahí están otra vez. Entonces, la conferencia que estoy impartiendo para el personal médico justamente es eso, es reconocer, honrar absolutamente la labor que ellos hacen y centrarlos como el eje, uno de los ejes precursores de la salud, del bienestar y de la supervivencia de la humanidad. Hay que comprender que si estas personas no hubieran estudiado todo lo que estudiaron, no hubieran hecho todo el esfuerzo que hicieron, hoy en día, ¿quién sabe qué pasaría con la humanidad? ¿No? Y no Sí, nada por más supuesto. a los doctores, investigadores, toda esta línea de personas que están involucradas en cuidar la salud de nosotros. Porque mira, hoy en día, y yo estoy totalmente de acuerdo, el tema de los comercios, es importantísimo ver la manera de reabrir comercios, reabrir restaurantes, pero todo eso sale sobrando si no hay salud. Claro, por supuesto. Y es como bien lo comentas, es todo un tema, ¿no? Yo creo que sería un tema como para que nos diera, para ponernos aquí a hablar, más de una hora, ¿no? Con todo lo que ha sido y será la pandemia, ¿no? Porque no la veo cercana a que llegue a su fin, desafortunadamente. Y pues hay que agradecer a toda esa gente que está, como dices tú, en la primera línea, ¿no? Tratando de salvar vidas y de también vaya, de hacer algo que aunque nosotros lo veamos con como una situación económica, que en algunos casos, porque por ahí ha salido la versión de que, bueno, no te llegue la vacuna porque pues al final tú trabajas en el sector privado, la salud, y tú te puedes esperar, lo que se me hace a mí una estupidez, pero
vaya, o sea, son genuinamente héroes y hay que reconocerlos por lo que son, así que me parece excelente que estés impartiendo esta conferencia, ¿no? Y qué bueno que estés en esta línea tratando de enaltecer ese trabajo que hacen. Y yo invito a toda la gente, a todo tu auditorio, toda la gente que nos ve en este momento, pero que también nos ven el día de mañana, que podamos compartir esto en nuestras respectivas redes, que se tomen un momento verdaderamente de agradecer, de reconocer el trabajo de los doctores que conocen. Mira, es una propuesta que inicié hace un par de meses, que mucha gente le pareció como rara, pero creo que ninguno me dijo, no es mala idea. Y es esto, mira, agarras tu directorio de todos los doctores que alguna vez te han atendido. Todos. A ti, a tus hijos, a tus papás, a quien sea, ¿no? Te aseguro que todos ellos están viendo, y no necesariamente casos de COVID, están viendo pacientes sabiendo que muchos de ellos pueden ir a sus consultorios teniendo el COVID y siguen atendiendo, ¿no? O sea, a pesar de eso, entonces, estamos hablando de todos las doctoras, doctores, enfermeras, todos, ya sea que tengan que ver algo directamente con COVID o no. Entonces yo les digo, abran su directorio y a cada uno de ellos mándele por lo menos un mensaje de WhatsApp personalizado y dile, doctora tal, doctor tal, reconozco tu trabajo, admiro tu trabajo y por favor síguelo haciendo. O sea, porque eso deja un granito de arena, no de arena, de oro en el corazón de esa doctora, de ese doctor. Entonces lo que ocurre es que, porque me ha pasado, me ha tocado atender a doctores que dicen, yo ya estoy hasta el gorro, ¿no? O sea, yo ya quiero abandonar esto porque la gente no valora mi trabajo. Pero si tú haces ese comentario, es probable que salves no nada más la carrera de ese doctor, sino que al salvar la carrera de ese doctor, salvas muchísimas vidas. Por supuesto. Entonces digo, ¿qué nos quita no aventar comentarios a todos los doctores? Porque sabes una cosa, muchos de ellos no los van a cachar. No, nada más enfócate a lo que conoces y con eso, ¿qué nos quita? ¿No? Y Con hacer eso. y hacer lo que nos corresponde, ¿no? Tratar de evitar salir, ¿no? En lo más posible, vaya, y atender a que esto es un llamado social y no es una situación menor, es un llamado social a que tengamos que tener esta disciplina en casa, ya sea que vivas solo o en familia, pero que estés allí y que estés haciendo las cosas, no tanto como en lo individual, sino como labor social, así como los que están en primera línea. Y aprovecho para ir saludando a todos los que se van agregando a esta transmisión. Les agradezco muchísimo el que estén aquí presentes. En esta segunda parte de lo que hemos llamado Nadando contra Corriente, y qué mejor que empezar la transmisión, pues platicando también de estos temas. Yo te quería preguntar, Cris, nos quedamos la semana pasada, si estaba haciendo una breve remembranza antes de salir al aire, eh, preguntándome acerca de el amor propio y lo que significa y el combustible que puedes llenar cuando tú tienes amor propio y cuando de repente eso lo apuntas hacia una meta, hacia algo que tú querías hacer, hacia un reto. Y también, ¿por qué no? En el caso que tú tuviste con la asociación para niños con cáncer, que, bueno, al final logras una cosa y también tienes otra, ¿no? El altruismo social. Cuéntame, ¿cómo nace la idea de cruzar el Canal de la Mancha? ¿Cómo fue esa primera situación? Mira, por la parte deportiva, bueno, mira, rápido antes de continuar, nada más quiero decir, dice aquí una persona, saludos al doctor Nieto, un héroe. Nada más quiero aprovechar porque justamente estábamos hablando de eso, entonces pues saludos al doctor Nieto, ¿no? Y definitivamente es un héroe como todas las demás doctoras y doctores, enfermeras y enfermeros, ¿no? Mira, el tema del Canal de la Mancha, la parte deportiva inició por dos partes. Por un lado, la Asociación Mundial de Aguas Abiertas, una persona de la asociación me mandó la invitación, pero no es una invitación de que como formal, ¿no? Sino una invitación verbal y luego ya en correo, Cristian, te estás posicionando bien a nivel mundial, no has pensado en hacer esta hazaña, mira, te seguimos la pista, estás haciendo nados en aguas muy frías, o sea, no sé si estás enterado de esto, ¿no? Entonces, por un lado fue eso, mi entrenador, que en ese entonces me dijo, oye, o sea, hay que tomar
en cuenta que esta gente que es sumamente profesional te están invitando a algo y es por algo, te están viendo que tienes capacidad, ¿no? Pero en realidad el Canal de la Mancha se convirtió en un carpetazo inmediato el día que se lo presenté a mi esposa y después de todo lo que había pasado y mi esposa se enteró que una gran cantidad de personas que nadan en el Canal de la Mancha o se mueren o quedan con secuelas de por vida, o sea, terrible, es una pesadilla, y por supuesto que me mandó directo al bote, ¿no? O sea, me dijo, estás loco, eso no va a ocurrir, no ahora, no nunca. Oye, Pero, Cris, perdón, pues, antes de que continuemos, digo, para la gente que nos está viendo y no esté muy asociada al término de lo que significa el Canal de la Mancha, hay que recordarles que es nada más y nada menos que cruzar entre Francia e Inglaterra, ¿no? Y veía yo ahí que es aproximadamente 18 horas de nado continuo, ¿es correcto? bueno, mira, el tiempo es indistinto porque depende de cada nadador, su velocidad, depende de las condiciones. Por ejemplo, lo que sí es constante es que en línea recta tiene 33 kilómetros, pero en el mar y más en el Canal de la Mancha, donde las corrientes cambian cada 45 minutos, no hay una línea recta. Por eso es normal que veas los nados de las personas que lo logran de manera exitosa, que se hace una parábola, ¿no? Una como W. Es Ujú. muy profesional porque tú empiezas nadando y entonces tienes que ir conforme a la corriente. Cuando la corriente cambia, tienes que cambiar tú. Y luego así Sí, vuelves a cambiar, y así vuelves a cambiar, y no necesariamente porque la corriente esté a favor tuyo, sino porque a lo mejor agarras la corriente que está menos en contra. Normalmente el Canal de la Mancha, el 70% tiene corriente en contra, pero hay corrientes muy fuertes que son imposibles rebasar y hay otras que son en contra, pero un poquito más leves, ¿no? Y en efecto, es el tramo comprendido entre Inglaterra y Francia. Yo lo nadé en casi 18 horas. Yo lo nadé en 17 horas con 38 minutos. Ha habido gente que lo ha nadado en menos tiempo, ha habido gente, muy poca gente, pero ha habido gente que lo ha nadado en un poco más de tiempo. ¿De qué depende? Las condiciones. A mí me tocaron unas condiciones terribles, terribles porque mira, justamente el 22 de septiembre nos dicen, tú vas a iniciar el nado al rato, o sea, nos estaban diciendo el 22 de septiembre a la 1 de la mañana, nos estaban diciendo a las 9 de la mañana empiezas, ¿no? ok. Pero dijeron, tienes 12 horas para hacerlo, porque en 12 horas va a entrar una corriente de Noruega, durísima, de Bélgica, perdón, de Bélgica, durísima, te va a empujar, va a ser una corriente de agua helada atípica y te puede matar. Entonces, tienes 12 horas para hacerlo. Si en 12 horas no llegas a Francia, Abortamos. ¿no? Y no, por supuesto que no llegué. O sea, a las 12 horas iba yo a lo mejor te puedo decir tres cuartas partes. Casi, no, casi tres cuartas partes, ¿no? Eh, ¿Cuál es la particularidad del Canal de la Mancha? Que son aguas heladas, son producto del mar nórdico, nadas sin ningún tipo de protección, no nadas con neopreno ni nada, es nada más tu piel expuesta, tu truza, y aparte es truza, ¿no? Ni siquiera es traje de baño largo, es truza. Porque había la cuestión esta, ¿no? Bueno, personalmente, pensé vaya, el recorrido se hace con un traje de neopreno porque estamos hablando del mar Atlántico. Entonces, pues recordemos que es uno de los más fríos, ¿no? De los que existen y las corrientes, como bien lo comentas, son durísimas. Son durísimas, pero era, el tema es que justamente la Triple Corona tiene la condicionante de que ninguno de sus tres nados se pueden hacer con ningún tipo de aislante contra el frío. Ningún Ok, tipo de aislante. Es tan estricto que el que le llaman el jammer, el traje de baño que llega hasta las rodillas, ya sabes, como el que utilizan sí, en las Olimpiadas, ese está prohibido, porque como cubre demasiado tu piel, está prohibido. Entonces, o utilizas el traje que te llega a media pierna, a media pantorrilla, perdón, muslo, o de sí. plan el espido, ¿no? Que yo utilicé el espido porque me resultaba un poco más cómodo al momento de nadar y porque además al final cada gramo que lleves de más lo tienes que cargar. Por O sea, supuesto. Y entonces, se vuelve, digo, al principio tal vez no pesará tanto, ¿no? Y cuando te digo al principio, tal vez los primeros 10 minutos, pero después de 2, 3 horas, evidentemente será algo que no quieras llevar, ¿no? exactamente. Entonces,
tratas de llevarlo más ligero, llevas tus gogles, tu gorra, o sea, y la gorra, por ejemplo, tiene una particularidad, no puede ser una gorra que aísle del frío. Entonces también, o sea, el tema es que todo tu cuerpo, desde tu cabeza, desde tu mollera hasta la punta de tus dedos del pie, tiene que estar expuestos al frío. Lo único que puedes utilizar, y no es para aislar del frío, sino para evitar que te carcoma tanto el mar, es, se recomienda grasa de foca, grasa de foca, o en su caso, vaselina, o nosotros descubrimos, y nosotros me refiero, de hecho, un mexicano antes que yo, Ujú. descubrió que la pasta del azar, esta pasta que le ponen, Blanquecina, ¿no? la que le ponen a los bebés para que no se Ujú. rocen, Sí, esa resulta ser muy buena y no aísla. Entonces, está aprobada por la Asociación Mundial de Aguas Abiertas, no aísla y te ayuda a proteger tu piel. Ahora, la ok. verdad es que te ayuda unas cuantas horas, ¿no? Llega un momento en el que después de un rato, pues ya el mar la carcome y luego se empieza a carcomer tu piel. A mí, la verdad, sufrí quemaduras de segundo grado en muchas partes de mi cuerpo, ¿no? Es normal, es normal. Mucha gente no sabe esto, pero es un dato curioso. El mar de este embudo que le llamamos el Canal de la Mancha es casi 3 veces más salino que cualquier otro mar del mundo. Y no es la salinidad, sino la cantidad de metales pesados que abundan, porque cada 24 horas atraviesa el Canal de la Mancha cerca de 1,000 embarcaciones. Entonces, 1,000 embarcaciones yendo y viniendo sueltan obviamente los metales propios del mar, Claro. ¿no? Si tú pruebas el Canal de la Mancha y sabe a moneda, es como si chuparas una moneda. Sí, No a sabe. fierro. Sí, 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 es corrosivo. Bueno, fíjate, les voy a contar una anécdota muy rápido. El día que llegamos nosotros, el 2 de diciembre del 2013, inmediatamente mi entrenador me dijo, vámonos a medir el canal, vamos a entrenar. Y entrenas en una franja que está en el canal, pero de manera perpendicular, ¿no? Entonces nos fuimos a entrenar y ahí llegué yo, no, en ese entonces nada más utilizaba yo vaselina. Me puse mi vaselina en el cuello, en las axilas, las Ujú. cintas, lo normal, procedimiento normal. Y me dijo, vamos a hacer un afloje de unas 2 horas. Ah, sale pues. Entonces me metí a nadar, dije, puse mi cronómetro, 2 horitas, ida y vuelta, ¿sabes? A la media hora empecé a sentir en las ingles y en las axilas y en el costado derecho del cuello o sea, más agua como un líquido que salía de mi cuerpo, ¿no? Ujú. Entonces me toqué y me ardió mucho. Dije, ¿qué es eso, no? Entonces me fui a la orilla y le dije a mi entrenador y a mi esposa, le dije, ¿y sabes qué? No sé si ya me picó una guamala, porque es una medusa, Mierda. Ujú. porque siento algo. Y ven y me dicen, estás sangrando. Y estaba yo sangrando acá, de las axilas y de ambas ingles. Estás sangrando, pero sangrando, o sea, sangrando, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué pasó, no? Entonces me salgo, me revisan y me dicen, estás rosado, pero horrible. O sea, entonces ya a la media hora tuvimos que cancelar el afloje. Ujú. Me fui al hostal y entonces sí fue un parteaguas porque ¿qué hacemos? O sea, ¿con qué me protejo, no? Ahí No, fue cuando... y ya estabas allá, ¿no? O sea, a unas horas de empezar. Digo, no es cualquier cosa. Mira, estábamos a días, porque en realidad yo llegué el 2 de septiembre, mi ventana era del 12 al 17 y yo terminé Ujú. nadando hasta el 22. Pero en efecto, ya estábamos allá y resulta que el nadador no aguanta media hora en el agua. Pues imagínate, ¿no? Entonces, primero que nada dijo el entrenador, a ver, ahorita no podemos meterte al agua ahorita, pero tampoco podemos dejar de meterte a entrenar. Entonces, rapidísimo, el doctor, luego vamos a hacerte curaciones, sábila, o sea, inmediatamente ver cómo curarme, ¿no? Cómo protegerme. Y justamente en ese procedimiento encontramos este tip de un nadador que por redes sociales nos dijo pasta del azar. Y Ya con está, eso. ya está probado, perfecto. Entonces, afortunadamente, un nadador hace muchos años, bueno, muchos años, mejor 2 años antes, había dejado un tubo de pasta del azar en el hostal, que es un hostal famoso donde van los nadadores, ¿no? De todo el mundo. Y pues me puse al tercer día, cuarto día, todavía con la herida, me puse muchísimo, me protegí y pude nadar
normal, o sea, 2 horas, ¿sí? Entonces mandamos a traer de México, ya sabes, ¿no? Pues los kilos de pasta del azar, pero en Express, y nos llegó la pasta, y eso fue lo que, o sea, eso y la pronta atención del médico, ¿no? Pero Ujú. sí, es un reto en todo el sentido de la palabra, todo lo que se te puede ocurrir, tanto para el nadador como para la tripulación, todo el día que llegas y te dicen, acuérdate que te podemos llamar a la hora que sea, necesitas tener tu teléfono junto a ti. A Porque partir ya de es el momento de entrar al agua. te hablamos y en ese momento tienes 1 hora para llegar al muelle y vámonos. ¿Por qué? Porque ellos están monitoreando 24 horas las condiciones meteorológicas. Cuando en la computadora meten condiciones meteorológicas y el nadador, se hace como una gráfica de Grant. En el momento en el cual esa gráfica se cierra, significa que las condiciones son óptimas para la velocidad y el tipo de nadador. Entonces te dicen, en este momento, el instrumento meteorológico nos dice que para ti es un buen momento para nadar. Así fue. Ya. O sea, Ya. pueden ser las 3 de la mañana, estás calientito en tu cama y vámonos al agua. Entonces fíjate, justamente lo que vas a decir. Estás calientito, pero realmente nunca descansas, ¿no? Porque sabes que en cualquier momento te pueden marcar. Claro. Y fue terrible porque además teníamos que nadar del 12 al 17 y resulta que el 11, el 10 empieza a entrar una tormenta y el 11 entra una tormenta terrible en el Canal de la Mancha. Pero no sabes, o sea, de diluvio. Y pasó el 12, 13, 14, 15, no aflojaba o sea, no bajaba. Y el problema es, imagínate tener que fracasar sin ni siquiera entrar al agua. Sí, O sea, qué es lo que decíamos ahorita? Digo, estás calentando y de repente pues empiezas a sangrar. Digo, no es una situación tuya, ¿no? Al final es un componente químico que está allí. Y luego te sale el que las condiciones no son óptimas. Muchas veces yo escucho a la gente, sobre todo con la que he platicado, que tiene muchos más años que yo, ¿no? Que dice, nunca existe el momento perfecto. ¿No? Y creo que lo que acabas de decir aterriza perfectamente lo que significa es que no existe el momento perfecto. O lo creas y haces el espacio y te metes y te la juegas, o evidentemente dejas pasar esa oportunidad y te quedas, ¿no? y fíjate que ahorita que diste en el clavo, no existe el momento perfecto. En efecto, no existe. O sea, obviamente tú puedes crear las condiciones, pero las reglas del juego siempre cambian. Es normal. Pueden cambiar, pueden o pueden no cambiar. Entonces tienes siempre que estar lista o estar listo con tu plan B en caso de, o por lo menos saber que pueden cambiar las reglas y que no pasa nada, que lo resuelves, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, en mi caso, llegó el punto en el cual me nubló totalmente la mirada, me nubló totalmente la visión, lo que estaba ocurriendo. O sea, 15 de septiembre y estaba yo muy preocupado y estaba desganado porque había una posibilidad de regresar a México sin haber hecho nada, ¿no? Mi Claro. equipo se dio cuenta, hicieron una reunión por aparte sin que estuviera yo, todos acordaron, digo, ahora lo sé, ¿no? Todos acordaron que lo más prudente era, nos dijeron de plano que el mar no iba a estar mejor hasta el 20, de plano, Ok. que ni le buscáramos. Entonces, todos acordaron que lo mejor era que yo no estuviera en Dover, porque todos los días amanecer, abrir la ventana y ver el canal de la Mancha con la tormenta, me estaba lastimando la mente, ¿no? Entonces acordaron y mi esposa me dijo, nos vamos mañana a Londres, así como a despejarnos, ¿no? Y yo dije, no, 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 ¿cómo creen? No podemos ir. O sea, me hablan y qué, o sea, estamos a 1 hora y media, 2 horas de Londres, o sea, ¿cómo crees? ¿No? Sí, claro. Ya habló el capitán, ya habló esto, así, así, así. Entre todos, como que me obligaron y nos fuimos a Londres, ¿no? Y de Londres, de plano me dijeron, ¿sabes? Me dijo, esposa, bueno, ya estuvimos acá, vámonos a Liverpool. ¿Por qué Liverpool? Aparte de porque soy muy fanático, los dos, de los Beatles, Ujú. aparte de eso, fue porque queda a casi 4 horas de Dover. Ok, Entonces, que es la salida. sí, de Dover en tren, ¿no? Entonces, fue una manera de estar demasiado lejos. O sea, Dover y Liverpool está en la parte norte del Reino Unido, ¿no? Este, y nos fuimos, ¿no? Nos fuimos y sí fue, o sea, aquí lo importante, o sea, tienes que confiar en tu equipo.
Y tu equipo muchas veces es tu familia, es la gente que te ama. Entonces, confía en la gente que te ama, que tú sabes que te ama, confía porque es normal y se vale que tú pierdas la fe en ti mismo. Se vale, somos humanos, cabrón. Pero cuando pierdes la fe en ti, cuando tu combustible se agota, acuérdate que siempre hay este tanque de reserva que se llaman tus seres amados, tus seres queridos. Acércate a ellos, confía en ellos, deja fluir o déjate fluir a través de ellos y empieza a estar atento de las señales. Yo me acuerdo que estando allá en Liverpool, escuchando una que otra canción de los Beatles y caminando y viendo por ahí uno que otro comercio, empecé a leer y empecé yo a captar como este mensaje de esperanza, de tranquilo, espera, o sea, no te aceleres, o sea, por algo, ¿me entiendes? Independientemente de que seas o no seas religioso, pero espiritualmente hay que estar conectado con esa fuerza superior que sabe lo que es mejor para ti, ¿no? Y regresé definitivamente siendo un mejor hombre de ese pequeño mini viaje que nos duró 3 días, y ya está, y regresamos, todavía seguía la tormenta. Mira, la tormenta seguía allá afuera, pero aquí adentro ya no había tormenta. Aquí adentro ya estaba yo diferente, Ya estabas más calmado. ya estaba yo totalmente mesurado, podía hacer mi meditación sin ningún problema, algo que antes no podía hacer, ¿no? Y de repente, cuando menos lo esperamos, se despejó el cielo y vámonos, ¿no? O sea, empezó el verdadero reto, ¿no? Abrir la ventana y ver el cielo despejado y el canal de la Mancha que te ve de frente y te dice, sale, vamos tú y yo solos, nos vamos a ver ahí. Ahí es donde empieza el verdadero reto. Que me voy a regresar un poco a lo que me decías, no mucho, ¿no? Quiero que me digas aquí, entre tú y yo, ya olvídate de la gente que nos está viendo, quienes agradezco que se sigan uniendo a la transmisión, pero imagínate que estamos tú y yo nada más. ¿Qué mentira le vendiste a tu mujer para que te diera permiso de hacer, atravesar una de estas, el canal? Porque digo, al final, no es como, insisto, no es como decir voy al parque a correr 5 kilómetros, mujer, ahorita nos vemos. Es la preparación, es tu entrenador, es las condiciones, es la tormenta. Y no solo eso, que es algo que quisiera saber y que te lo pregunto también. ¿Cómo es estar en el mar cuando no ves nada y tienes que ir braceando? O sea, llega un momento en el que te cansas físicamente de decir y dices, no, espérense, pues seguramente mi equipo debe de andar por allá y como que los vas buscando, o es una concentración que te ciega y solamente está en tu mente seguir nadando. ¿Cómo es? Mira, esto no ocurre como una casualidad, porque en realidad hay que recordar que yo me preparé 4 años para el Canal de la Mancha. Entonces fue un proceso de ir entrenando mi cuerpo, pero más mi mente, mucho más la mente, a algo que, por ejemplo, o sea, como dices tú, para aquellos que alguna vez han hecho una actividad, la misma actividad durante 1 hora, que por decir, caminar, ¿no? Pero a lo mejor no es caminar, a lo mejor es caminar en una caminadora, o sea, en un espacio confinado, ¿no? Pues llega un punto en el que dices, bueno, ya hice mi ejercicio, pero ya me bajo porque ya me aburrí, ¿no? Eh, Te tienes que ir acostumbrando a la idea, primero de que nada, de por qué haces las cosas, ¿no? Entonces, cuando yo entré a esta preparación, y justamente abogando a la pregunta que me hiciste, ¿qué mentira le vendí a mi esposa? La mentira que le vendí es, y digo, es una mentira porque en ese momento todavía no había la certeza de, por lo menos no físicamente, a lo mejor mentalmente sí, pero no físicamente. Y esta mentira era que le dije, tengo la capacidad de hacerlo y sé que puedo. Esa era una mentira. O sea, en ese momento lo sabía, pero faltaban 4 años para llegar a ese momento. O sea, muchísima gente se prepara y a los 2 años truenan, al año truenan, a los 6 meses truenan, porque es un entrenamiento muy riguroso con una disciplina de vida o muerte, ¿no? Entonces, lo que yo aprendí, que es un consejo que además le doy a toda esa gente que suele ser impaciente o que tienen hijos impacientes, sirve muchísimo, primero que nada, ponerte en una situación que normalmente te provocaría impaciencia. Por ejemplo, ahorita no lo podemos hacer por el tema de COVID, pero a mí algo que me choca es el banco. Irme a formar
espérate, luego ahí te va, fíjate nada más. O sea, yo tenía que provocarme eso, ni siquiera tenía que ir al banco, ojo. Y en los bancos normalmente servicio al cliente siempre tiene una fila de, olvídate, o sea, tienes el Siempre, turno en y van en el uno, ¿no? Siempre. claro. Entonces, fíjate, lo que yo hacía para medir mi paciencia era, sacaba el turno en un día que puede ser quincena, donde sí me iba a estar así, de atención al cliente, para pedir mi estado de cuenta, algo que puedes hacer de manera Sí, digital, banca en línea, ¿no? Ajá. y no me sentaba, paradito. Estaba vacío el lugar, y la gente me volteaba a ver con cara de, Este ¿por qué no cabrón, se ¿qué? quita, no? No, o sea, entonces estaba yo parado con mi boleto. Mi condición al principio fue muy difícil, pero la condición es no revisar tu teléfono, que además no lo debes hacer en el banco, pero no podemos Pero te evitar. gana, ¿no? La maña de estar aquí con esta cosa que realmente ya es como si tuviéramos que revisar si el presidente nos habló y no es cierto, ¿no? Exactamente, entonces era el teléfono guardadito. Entonces, ¿qué haces? ¿Qué ves? ¿No? ¿Qué ves? Ves a la gente, ves. Entonces, ese es un trabajo mental brutal de paciencia. Cuando empecé a dominar eso, cuando me di cuenta que podía doblar la línea del tiempo y que de repente que generar lo que de repente fueron 2 horas en el banco esperando que para mí pasaran así, dije, ya empiezo a estar preparado. Ahora vamos a mandarlo al agua. Entonces me empecé a preparar en alberca, imagínate, alberca de 50, de 25 metros, ¿no? Pum, pum, Sí, pum, pum. semiolímpica. Imagínate, ¿no? Entonces estamos hablando, eh, yo más o menos en una hora, a un ritmo tranquilo, o sea, un ritmo para nadar mucho, nado 3,5 kilómetros, 3,800 kilómetros en una hora, ¿no? Ok. Y lo cual representa una cantidad enorme de vueltas de campana y de pum, pum, ¿no? De ida y vuelta, ¿no? Cuando me mandaban a hacer, por ejemplo, 3 horas o 4 horas en la alberca, pues llegaba un punto en el cual me empezaba yo a desesperar, ¿no? Y ahí es donde encontré el secreto. Y el secreto, y este es un secreto buenísimo para toda la gente. Si tú tienes que hacer una labor durante, vamos a suponer, 2 horas, 3 horas, no puedes pensar en el total, las 3 horas. La clave está en pensar que nada más tienes que completar una hora. Nada más. Mi meta es una hora. Terminando esa hora, hago un reseteo absoluto, total, desde Vamos por cero, otra hora. y vamos por una hora más. Ujú. ¿Ya? Y terminando esa hora, otra hora más. Y cuando hablo reseteo, me refiero a que si tú dejaste un pensamiento pendiente en esa hora, se acabó, ni modo, se te acabó el tiempo. Es hora de un nuevo pensamiento, un nuevo, lo que sea. Entonces, por ejemplo, yo estaba nadando y entrenamientos sobre el Canal de la Mancha, llevaba yo una carpeta gigante aquí, para el Canal de la Mancha, de canciones, temas, todo, un poquito de todo, ¿no? Familia, pendientes, todo, todo. O sea, el chiste es distraerte, ¿no? Y no me daba chance de avanzar en otra cosa si no culminaba aquí con uno. Entonces, por ejemplo, a mí me ayuda muchísimo, digo, soy ingeniero civil y tengo esta obsesión por hacer cálculos cuando estoy manejando o cuando estoy aburrido, ¿no? Entonces, empezaba yo a contar mis brazadas y decía, a ver, si llevo, ahorita acabo de hacer 60 brazadas, si hago 60 brazadas y cada brazada va a una velocidad de un nudo o 2 nudos y el agua está a tantos nudos y empezaba a hacer yo cálculos más o menos a qué distancia de Canal de la Mancha, pero si estábamos en una dirección noreste, entonces más o menos a qué altura estaba yo de Calais, de Francia, o sea, ¿me entiendes? Sí. Empezaba yo el sol, ¿no? Decía, el sol más o menos a esta hora deben de ser más o menos como las 3 de la tarde por la posición del sol. O sea, empezaba yo, Oye, ¿no? y de todas estas competencias, porque hay que recordar que son distintos lugares, ¿no? El Canal de la Mancha, como lo comentábamos, para la gente que se sigue uniendo, es pues un trecho entre Francia e Inglaterra. El Canal de Catalina, que fue otra disciplina que hiciste, es cruzar la isla de Catalina. Y la siguiente, que fue la vuelta a Manhattan, es en el río Hudson, ¿no? ¿Cuál de estos tres escenarios fue el más complicado para ti y por qué? Mira, el Canal de la Mancha, te puedo decir que fue una pesadilla absoluta de una muerte lenta y dolorosa. Yo estuve 3 veces a punto de morirme
la primera vez más o menos como a las 15 horas de nado, que ya estaba yo muy, muy mal. O sea, hay que recordarle a la gente, yo a las 8 horas me reviento el tendón, o sea, me fibro el tendón del manguito rotador, que es esta parte, ¿no? Luego a las 10 horas me fibro el bíceps izquierdo, ¿no? Entonces estaba yo muy mal y a esa hora me piden hacer un sprint para romper una corriente que si no la rompo, se acabó el nado. Y esa corriente me tomó 5 horas romperla. Entonces, cuando llego a las 15 horas, ya estaba yo despedazado. Porque además, mentalmente pensé que ya iba yo a llegar. Y no, para nada. Entonces, cuando, digo, ya eran más o menos como la 1 de la madrugada, yo no veía nada, y más con el oleaje que estaba, pues no veía yo nada. Pero yo decía, además alucinaba, ¿no? Decía, ay, sí, ya vi una luz por ahí, eso ya es una casita en Calais. Nunca hubo ninguna luz, o sea, nunca. Aquí la alucinaba. 3 veces estuve a punto de perder la vida, una de ellas definitiva, donde sentí absolutamente que la hipotermia grado 3 ya me estaba invadiendo. Yo había leído la bibliografía, yo sabía que la hipotermia grado 3 es simplemente dejas de sufrir, te quedas dormido y se acabó, y el mar te traga porque se inundan tus pulmones de agua y se acabó. Y me di cuenta que ya iba a llegar, y como no tienes control sobre ti, porque tu manera automática de estar, no tienes control, no podía yo, estaba alucinando, no podía decir, hey, sáquenme, estoy mal, no había manera. No, sí, en automático, ¿no? Sigues en piloto automático. Exacto, entonces esa vez, digo, me rescató mi esposa cuando puso el iPad con la foto de mis hijos, la vi y me rescató porque el verlos me regresó a la vida real y me dio una bofetada absoluta que decía muy claro, no te puedes morir, tus hijos te están esperando en México, yo te estoy esperando para el resto de mi vida, no te puedes morir. O sea, no te puedes morir. Entonces, eso me rescató, pero durante, te puedo decir, las últimas 4 horas, viví pesadillas en carne propia horribles, o sea, alucinaciones. Por ejemplo, aluciné abajo de mí manos que me jalaban y escuchaba como gente muerta, gente que me hablaba, ¿no? Son Co- alucinaciones de la sal co- y del Ajá. frío. Exactamente, para allá iba yo. ¿Consideras que esto ya es porque ya había una afectación en tu sistema neurológico? O sea, en ese momento ya tu cuerpo ya había dado lo que tenía que dar y ya, no sé, o sea, se dice, ¿no? Hablando en términos psicológicos, que he escuchado, que cuando llega el momento en el que vas a entrar en un coma, empiezas a alucinar, tu cerebro empieza a soltar ciertos químicos que hacen que veas situaciones que no son reales, no existen. Entonces, ¿tú consideras que ya estabas en ese punto? Totalmente, fue eso, o sea, unas alucinaciones, te puedo decir que inclusive cada vez que daba una bocanada de aire para respirar, olía este olor, digo, no sé, aquellos que han tenido el desfortunio de oler lo que huele una persona muerta, olía el ambiente, me olía a persona muerta, este olor como a formol, como ácido, claro, así me olía cada vez, entonces me daba asco respirar, porque respiraba olor a muerte, veía abajo de mí manos como de personas muertas que me querían jalar. Entonces, eso te puedo decir que el Canal de la Mancha para mí fue una pesadilla de muerte, de una muerte lenta y muy dolorosa, ¿no? Pero por otro lado, Catalina, lo cual prometía ser un lado padre, o sea, bien, porque venía yo más fuerte, nunca estuve más fuerte que en Catalina, pero de repente pues, se convirtió en una pesadilla cuando tuvimos esta amenaza del tiburón y un tiburón blanco me empezó a rondar y de repente lo traía yo del lado derecho a 1 metro, ya listo para atacar, ¿no? O sea, entonces ahí te puedo decir que fíjate, ese día conocí lo que significa el pavor, ¿no? O sea, porque Por- sí, o sea, el pavor es un miedo al cual no puedes escaparle. No puedes escapar. Imagínate el miedo que sea que no puedes escapar. O sea, no hay manera de escapar. No tienes solución. o sea, tú que viviste dos parámetros de miedo, porque uno es me voy a morir fría y lentamente y me voy a morir porque me va a tragar un tiburón blanco. ¿Cuál es el, o sea, tú dices que el tiburón blanco fue el que más te cimbró por dentro? Híjole. O sea, digamos que son amenazas diferentes, ¿no? En una viví la muerte desde una perspectiva muy larga y muy... empecé a morirme. O Sí. sea,
empecé a vivir la muerte, pero yo me empecé, mis órganos empezaron a extinguir. En la otra era como cuando chocas y no te lo esperas y de repente puedes perder la vida en un segundo y se te acabó, pero no lo esperas. Entonces, no te puedo decir cuál fue peor. Sí te puedo decir que ambos me dejaron secuelas terribles. O sea, del Canal de la Mancha me tardé en recuperar en tema de los pulmones, pero en tema psicológico también un año. Y el del tema del canal de Catalina, tardé como año y medio en perderle el miedo al tiburón. Fíjate, no en el mar, ¿eh? O sea, yo nadaba en el mar, porque luego entrenaba en Acapulco y estaba tranquilo. Pero a veces en la alberca veía el tiburón, en la alberca, imagínate. Estaba Psicológicamente. en una alberca pública donde había gente, donde es imposible que haya un tiburón, y de repente empezaba yo a tener, de hecho, a la preparación para Manhattan, los primeros meses, sufría yo crisis de que hiperventilaba yo, como ¿cómo le llaman? De ansiedad, crisis de ansiedad en la alberca, y tenía yo que parar, y tenía yo que salirme del agua, porque veía el tiburón, lo sentía cerca de mí, y empezaba yo, y ya no podía respirar, y ya no podía yo nadar. Y tuve que, o sea, tuvimos que hacer ejercicios de terapia, una terapia muy fuerte, muy invasiva, para confrontar ese miedo, aceptarlo y seguir adelante, ¿no? Y después de esa terapia, tuve que hacer otra terapia en alberca, donde tenía que obligarme a verlo, a ver el tiburón, seguir nadando y obligarme a nadar todavía más fuerte, porque cuando hiperventilas, obviamente te falta el oxígeno, ¿no? Entonces me tenía que obligar a nadar con esa poca cantidad de oxígeno que mi mismo cuerpo me enviaba, pero que en realidad tenía yo la condición para hacerlo, ¿no? Híjole, no sabes, fue complicado, o sea, más de una vez terminaba yo nadando con los dobles llenos de agua, pero de lágrimas. Sí, pues es que debe de ser, ¿no? O sea, es que ahorita me lo estás contando y yo no. A ver, antes de que diga yo mi análisis, mi reflexión sobre lo que me estás diciendo, ¿qué pasó en Manhattan? Ahí qué fue, digo, porque ya, a ver, llevamos que te estabas muriendo lentamente, ¿no? O sea, que estabas sintiendo lo que es realmente nadar entre cuchillas por el frío, por la situación, por la desesperación. Luego, la experiencia que tienes en Catalina, porque también recordemos que es el mar de California, ¿no? Estoy en lo correcto. Entonces, el mar de California, pues es conocido precisamente por tener este tipo de situaciones, ¿no? Este tipo de animales. Y luego también, bueno, pues tenemos Manhattan, que no debe ser fácil porque es el Hudson. ¿Ahí qué pasó? Pues mira, Manhattan, la particularidad que tiene es que, primero que nada, es contratiempo, ¿no? Ese es el primer obstáculo, que es un evento para velocistas. O sea, pero velocistas de resistencia. Originalmente, para Manhattan te daban 11 horas para dar toda la vuelta a la isla. Luego, para hacerlo más elite, bajaron a 9 horas. Y un día antes, a nosotros nos dicen que 8 horas nada más, que por temas de tráfico marítimo y guardia, o sea, de la Guardia Nacional, ¿no? Ok. Entonces, nosotros creamos una estrategia para 9 horas, que de por sí lo veíamos muy corto, la verdad, y de repente nos cambia la estrategia a 8 horas, y hay que recordar que yo no era nadador. O sea, estos retos los hacen las personas que llevan toda su vida siendo nadadores, o sea, desde 4 años llevan más tiempo en el agua que caminando, ¿no? Entonces, es gente que ya pasó por una etapa de ser velocista, ya compitió en alberca, ya, o sea, ya fueron atletas en ese aspecto, ¿no? Yo me hice nadador de resistencia por necesidad, ¿no? Y entonces, el entrenamiento para Manhattan fue borrar todo lo que ya habíamos hecho antes y empezar desde cero, Desprográmate. desde cero totalmente, totalmente, o sea, no, todo, como dice Yoda, you have to unlearn what you have learned, o sea, tienes que desaprender lo que aprendiste, entonces tienes que desaprender todo lo que había aprendido y aprender desde cero nuevas cosas. Entonces, obviamente, primero que nada, la verdad es que llevaba yo una desesperación desde que salí de México, porque la carga que llevaba yo de mi país, o sea, era no solamente completar la triple corona con ese evento, sino era completar la recaudación, o sea, toda esa presión que llevaba encima, ¿no? La expectativa del activismo, o sea, lo que yo iba a demostrar con esto era un punto muy específico.
El ser humano se tiene que dar a la humanidad. Que aquí ya Entonces, estamos, perdón, aquí ya estamos hablando de la fundación, ¿no? sí, Que atiende a niños con cáncer, lo cual, insisto, yo te reconozco enormemente porque al final del día, digo, no sé cuántos de nosotros hemos tenido la oportunidad de poder apoyar, ser o tener esta posición donde tú sabes que eres la bandera y el emblema para que las cosas pasen, ¿no? Entonces, pues me imagino la presión y yo personalmente te lo digo, para mí es genial que tú hayas podido apoyar a una fundación con esta situación, con estos miedos que ya venías detrás, ¿no? Y aparte con todo el entrenamiento y borrar de cero, ¿no? Creo que eso es lo primordial de todo esto y qué grato saber que hay gente dentro de la comunidad que todavía está en esa posición de apoyar a forma altruista y además haciendo algo que también te gusta hacer. exactamente. Y fíjate, mira, justamente digo, por algo, no hay coincidencias, ¿no? Pregunta Ramírez Faustino Sánchez, dice, ¿qué experiencia deja en la vida sentir la muerte? Mira, justamente es eso, fíjate, es la respuesta. La experiencia de sentir la muerte tan cerca durante 2 veces me dejó, sí te deja secuelas, pero si esas secuelas las conviertes en aprendizaje, en conocimiento y en fortaleza, y de alguna manera decir, no me morí y es por algo, no me morí y esto me hace renacer mucho más fuerte, eso fue lo que me ayudó a afrontar la vuelta a Manhattan con valentía. Eso es la realidad. Porque mira, llegamos allá, un día antes del nado nos dicen, nada más tienes 8 horas para nadar, y no lo puedo mentir, tuve miedo, o sea, dije, o sea, miedo al fracaso, ¿no? Luego, ahí te va, Manhattan está sumamente Sí, contaminado, sí, ¿no? Y, y el tema es que nos dicen, y le dicen al doctor, el doctor ya sabía, pero no me lo quería decir hasta que tenía que decírmelo. Me dijo, mira, Cris, es muy probable que en el mar te enfermes, te puedas enfermar de enfermedades como el cólera, o sea, así, sí, sí, y sí. enfermedades gravísimas del tracto digestivo, ¿no? Entonces, te tenemos que inyectar, y está aprobado por la asociación, te vamos a inyectar un coctelazazazo de antibióticos para que vayas tú ya prevenido, ¿no? Pero no estás exento. Entonces, es probable que te dé temperatura mientras vayas nadando. Te vas a enfermar, tu cuerpo te va a dar temperatura, te vas a sentir mareado, es normal que vomites, todo eso. O sea, te lo explico porque te va a pasar, pero me encanta porque mi doctor entiende que estamos haciendo retos donde no se puede uno rajar. Entonces, su indicación fue, si te sientes así, es normal, así es normal, así es normal, sigue nadando. Punto. Sigue nadando. O sea, no le pasa nada a tu cuerpo. Confía que yo te mediqué adecuadamente. Tu cuerpo se está defendiendo bien. Simplemente son síntomas. Tú sigue nadando. Además, si te da temperatura, la misma agua fría te va a ayudar a Te bajar va, la sí. temperatura. Entonces, tranquilo, no pasa nada, que es lo único que podría ser preocupante. O sea, por ejemplo, ¿qué es lo que me pasó? A las 3 horas del lado de Manhattan, del inicio de Manhattan, no estaba contemplado, pero yo tenía que llegar desde el arranque, en 3 horas tenía que llegar al inicio del Hudson River. Y originalmente no era así el plan. Entonces tenía yo que nadar a una velocidad muy, muy fuerte desde el momento cero, ¿no? Ok. Eso me provocó que se me contracturó totalmente el antebrazo izquierdo. O sea, el brazo izquierdo ha sido mi coco, ¿no? Se me contracturó totalmente y no lo podía mover, o sea, me dolía y no lo, como si lo trajera entablillado, ¿no? Entrando a Hudson River, pues es un reto brutal porque Hudson River, que es la parte más ancha de la isla de Manhattan, del agua que lo rodea, genera muchísimo oleaje y genera unas corrientes que son muy inesperadas, ¿no? Entonces, como le llaman los gringos, es choppy, es un mar muy picadito, no son tan grandes las olas, pero son constantes y es normal que vayas nadando y de repente te voltea. O sea, las olas te voltean y tienes que ir Ujú. nadando, ¿no? Entonces, o sea, no es peligroso, pero es desesperante que de repente vas nadando a un ritmo y ya te volteó y ya te aventó por ahí y vas de regreso, ¿no? Sobre todo por lo que decías, ¿no? Porque es una competencia ya más no es tanto de resistencia, sino de velocidad, ¿no? O sea, el cómo vas atravesando. Y precisamente también quería preguntarte,
digo, ahorita Majo Arro nos pregunta cómo vences el miedo de la oscuridad, pero esa pregunta yo creo que va implícita en lo que en lo que te voy a preguntar. Eh, Creo que todos tenemos un momento en nuestras vidas, hay un momento en específico donde pensamos que el reto ya, o sea, ya, este fue el final, o a este no, sí, no me le puedo subir, o como es tú. Siempre dentro de ese viaje, de ese, como dicen, journey, de este trayecto donde tienes este proyecto, donde tienes esta mentalidad de vencer esto, llega un momento en el que dices, no puedo, cabrón. Y se vale decir no puedo, ¿no? No sé si todos nosotros, pero deberíamos de tener en conciencia que de repente puede existir que tengamos un tiburón blanco al lado de nosotros y tenemos que seguir nadando, que tenemos esta situación donde vamos en la oscuridad y no vemos nada, o sea, que vamos nadando y de repente se nos viene todo encima y todo es desconocido. Y luego también que tienes una situación donde tienes que resetear todo lo que has aprendido en esta vida o hasta el momento para lo que te has entrenado y comenzar de nuevo. Si metemos estas tres cosas y lo pusiéramos en una sola, ¿cómo dirías cómo vences un reto para la gente normal? Exactamente. Y mira, yo creo que para toda la gente, para la gente que nos ve, para mí, para todo, el secreto fue, y contestando inclusive la pregunta de Majo, tienes razón, la contesta perfectamente bien porque al final es eso, ¿no? Es vencer el miedo en medio de la oscuridad. ¿Y cómo lo haces? Tienes que aprender a disciplinar tus emociones. Esa es la clave. Si tú aprendes a disciplinar, es una disciplina, las emociones son una disciplina. Las emociones tú las tienes dentro de ti y si tú permites que demasiada alegría o demasiada preocupación, demasiado enojo, demasiado miedo se apodere de ti, entonces no tienes control sobre tu vida. Entonces eres vulnerable a cualquier cosa que te rodea, eres cómplice de ese poder que tienes sobre ti las emociones, ¿no? Entonces, pero si tú las disciplinas, y disciplinar me refiero a, en este momento tengo miedo, y lo acepto, y te preguntas a ti mismo, o a ti misma, ¿a qué le tengo miedo? Porque tengo miedo a fracasar, por ejemplo, en mi caso, en el tema de Manhattan, me acuerdo que iba yo en el avión de México a Nueva York, iba yo bien preocupado, me tronaba los dedos, mi esposa me veía que estaba y me decía, tranquilo, relájate, o sea, como contrólate, ¿no? Y entonces escuché una canción que justamente decía, tienes que disciplinar tus emociones, y esa frase me llamó y entonces me empecé a preguntar, a cuestionar a mí mismo, y es lo que tenemos que hacer todos. ¿A qué le tienes miedo? Pues yo decía, bueno, tengo miedo a fracasar, tengo miedo a no lograrlo. Ok, ¿te preparaste? Sí. ¿Entrenaste y aprendiste de los mejores? Sí. ¿En algún momento tuviste algún fracaso? Sí, sí, tuve fracaso en los entrenamientos. ¿Y qué pasó con ello? Ah, pues lo saqué adelante porque al siguiente o al siguiente del siguiente me fue bien. O sea, no siempre te van a salir las cosas a la primera. Definitivamente no. Pero entonces empiezas a cuestionar y poco a poquito las emociones que son indisciplinadas y que están rodando y chocando por todos lados, de repente se empiezan a acomodar. Y de repente ubicas al miedo como un gran aliado, no como un enemigo. Conviertes justamente eso que antes le llamabas obscuridad, lo conviertes no en luz, porque la oscuridad nunca va a poder ser luz, pero lo conviertes en sabiduría. O sea, hay que enseñarle a la gente que una cosa es la luz interna y también otra cosa es la oscuridad interna y se lleva y no la puedes negar, no puedes negarlo. ¿Lo definirías como lo volvemos un status quo? ¿Lo volvemos un status normal para nosotros? Exacto, exactamente. O sea, hay que normalizar lo que sabemos que de por sí es normal en nosotros. Mira, estamos tan acostumbrados a negar el origen intrínseco de nuestro ser, ¿no? Nuestro ser, ¿qué somos? Somos seres que cuando nacemos lloramos, sufrimos el nacimiento, sufrimos el desconocimiento de lo que ocurre, el frío, el hambre. Esa es nuestra naturaleza. Y sin embargo, en base a nuestra naturaleza del sufrimiento, es que empezamos a surgir y a emerger como seres poderosos, que realmente es lo que somos. Somos seres con un poder infinito dentro de nuestro corazón y nuestra mente. Entonces,
lo que debemos realmente de hacer es comprender que somos seres de supervivencia, de adaptación, y que lo hemos demostrado desde el día cero, desde el día que nacimos. Y que nacemos con la oscuridad de la tristeza, de la desesperación, pero también nacemos con la luz de la esperanza, la luz de la fe, y que se combinan, y no tiene nada de malo. Es como cuando me preguntan, cuando tú te metes a las tinas con hielo, porque para prepararme para estos retos yo me tenía que meter a tinas con hielo y cada vez meterle más hielo y cada vez más frío. Me decían, ¿cómo le haces? Es que seguramente es, no tengo frío, no tengo frío, no tengo frío. Le dije, error. Lo primero que digo es, tengo frío. Es aceptar el frío. Claro que tengo frío. O sea, al cerebro no le engañas. Le dices, o sea, lo puedes engañar, sí, pero no de una manera tan burda. O sea, no le puedes decir, no tengo frío, porque el cerebro dice, a ver, nos estamos muriendo de frío, no manches, ¿no? No, es, tengo frío, me Pero duele adaptarte. el cuerpo, pero estoy orgulloso de lo que hago. Pero Ok. es necesario lo que hago. Pero me gusta lo que hago. Y entonces ahí es cuando te das cuenta que puedes vivir con ese yin y yang, esa oscuridad y esa luz. Puedes vivir y debes vivir con ambos, ¿no? Oye, Cris, y digo, ya para cerrar, porque nos quedan 3 minutos para que se termine este live, y agradeciendo a todos los que se sumaran a la transmisión, hay una pregunta que nos hace Oscar 195-903 y dice, al final de tus retos es probable que estés buscando la muerte en 1 minuto. Mucha gente me lo ha preguntado si no puede ser que a lo mejor soy una persona, un kamikaze, que sin saberlo, yo mismo estoy tentando la muerte, ¿no? No es así, porque hoy en día, por ejemplo, estoy determinado a que ya no voy a hacer más retos de este tipo, porque mi salud ya se vio mermada. Definitivamente ya no. Hay que entender que una cosa es la misión de vida y otra cosa es la visión de vida. Entonces, mi misión de vida es ayudar a niños con cáncer. En ese momento mi visión era hacerlo a través de las aguas abiertas. Ahora mi visión es diferente. Yo definitivamente, y les puedo decir a Oscar, mi meta no es acabar con mi vida, de hecho la quiero prolongar. Una promesa que yo le hice a mi familia es que yo quiero vivir por lo menos 100 años. Yo quiero vivir 100 años, esa es mi meta. Pero quiero que esos 100 años valgan 100 años para toda la gente que me haya rodeado. Quiero que sean 100 años donde trascienda yo durante esos 100 años y después de esos 100 años. Qué reflexión. Esa es la reflexión que debemos tener todos nosotros. Y de verdad los invito y te agradezco, Cris, que te hayas abierto tanto con nosotros el día de hoy, porque no es sencillo, no es fácil decir todo esto. Y hagamos un autoanálisis todos y reflexionemos. Pongámonos ese reto, ver al tiburón blanco al lado de nosotros, enfrente de nosotros, esa oscuridad que de repente puede llegar a suceder en cualquier momento, y sintámonos plenos de saber que somos adaptables y somos humanos, y porque somos humanos podemos conseguirlo. Y nada más que reflexionar que si estás aquí 100 años, que esos 100 años valgan la pena para ti y los que te acompañan. Así es, correcto, correcto. Tus redes sociales, Cris, para que te ubiquen. Pues me pueden encontrar en Instagram, Facebook, LinkedIn, YouTube como Cristian Ayala Oficial, Cristian con CH, o sea, Cristian Ayala Oficial. Así me pueden encontrar en todos lados. En YouTube hay varios videos que pueden ver del canal de La Mancha, Catalina. Entonces los invito a que lo vean. Cris, muchísimas gracias. Estamos en contacto. Gracias por tus palabras y gracias a todos por sumarse a esta transmisión. Esto fue Nadando Contra Corriente. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego.